Ahí está. Bueno, buenos días a todas. Gracias por sumarse a esta historia destacada de este viernes. Bueno, hoy tenemos a una genia, o sea, la verdad que yo la conocí a Martita hace un tiempo atrás, que la vengo siguiendo, después tuve la suerte de estar en Cancún y escucharla a ella, y el otro día, junto con Emily Layton, dieron una capacitación que me voló la cabeza y que vi que nada, Martita fue, o sea, todo lo que hizo en tan poco tiempo y todos los logros que tuvo. Entonces se me ocurrió y le dije a Yoya para invitarla a que participe y nos comparta a todas, y viendo que hay un montón de nuevas es lindísimo porque ella tiene una forma de compartir tan linda y una historia tan espectacular, que para que nos comparta su historia. Entonces, para la que no las conocen, les cuento que Martita tiene 29 años, que ella solamente hace 2 años y medio que empezó Nuskin, y en paralelo a su trabajo corporativo, o de Godín, como dicen en México, que me encanta ese término. Ella estudió ingeniería en desarrollo sustentable, súper interesante, con la intención y el propósito de generar un impacto positivo en el mundo, sin saber que esa misión se iba a cumplir a través de otro vehículo como es Nuskin, ¿no es cierto? Ella trabajó 5 años en el sector de la energía renovable en el área comercial, súper interesante me parece, y hasta que tomó la valiente decisión de dejar su profesión para dedicarse full time a crear la vida que visualizaba. Hoy Martu es Rubí en la oficina. Vieron que la oficina nos habla y nos dice algo, pero ella en realidad es una Timelit de alma, y doy fe de eso. Ella es ganadora de 2 viajes de éxito, y ha asistido también a 2 convenciones en Utah. Seguramente ya debe estar programando para ir a esta tercera que tenemos, y que las invito a todas a que vayan. Y además fue panelista en Dreamergy, ahora recientemente en Cancún. Ella es un alma valiente, es entregada, es comprometida, es generosa y busca inspirar a su equipo a través de su propio ejemplo. Y yo voy a agregar que es un alma divina que contagia una energía increíble, y nada, a mí realmente Marta me enamora su forma de todo lo que hace. Así que bueno, te dejo la sala, Martucci, para que puedas compartirle a las chicas un poco todo lo tuyo. Ay, espera, a ver que no te vas a poder, espera. Ahí, Listo, gracias mi Mauge querida, qué linda. Muchas gracias por esa introducción, muchas gracias por este espacio y por darme la oportunidad, el tiempo y el espacio de compartir mi historia. Creo que la mejor forma de honrar nuestro camino es compartiendo nuestra historia, y quizás en mi historia, en mi camino, en lo que hoy van a escuchar de mí y de lo que he transitado en este negocio puedan verse reflejadas. Así que las invito a que abran su corazón, a que más allá de escuchar con la cabeza, más allá de querer entender las cosas con la razón, simplemente abran su corazón y se abran a recibir quizás la respuesta que están buscando, quizás alguna palabra, algo que les resuene de mi historia. Así que voy a arrancar por el principio. Como les contaba Mauge, yo estudié ingeniería en desarrollo sustentable, siempre he sido o siempre fui muy buena alumna, siempre fue esa alumna estudiosa, la de los plumones, la que tenía los apuntes perfectos, siempre fui muy aplicada, y creo que eso de alguna u otra forma, pues en mi vida me hizo como siempre buscar eh, la excelencia, por así decirlo, ¿no? Y cuento esto porque cuando yo escogí mi carrera, la verdad es que me costó escogerla porque yo decía, me gustan muchas cosas, también soy una mujer multifacética, y las que me conocen desde hace más tiempo sabrán que me encanta hacer muchas cosas en paralelo, que tengo muchas pasiones, y creo que justo una de las cosas que me gustaron de este negocio fue la posibilidad de hacer cosas en paralelo. Entonces, cuando yo estudié mi carrera o elegí mi carrera, como bien les contaba Mauge,
yo de alguna forma la escogí con la intención y con el propósito de generar un impacto positivo en el mundo. En ese momento pensé que lo iba a hacer a través de mi carrera, a través de mi profesión, que tenía mucho que ver con la parte de energía renovable, de sustentabilidad, de medio ambiente. Y como bien les platicaba Mauge, estuve 5 años en el mundo corporativo, en la parte comercial. También ahí fue donde me di cuenta que me gustaba como esta parte de hablar con la gente, la parte de vender. Yo sé que muchas de las que van arrancando igual y todavía tienen ciertos paradigmas y ciertas creencias con respecto a lo que es la venta, pero la verdad es que a mí lo que me dio el mundo corporativo y la experiencia profesional que yo tuve fue darme cuenta de las habilidades que tenía, pero también de que me gustaba esta parte de hablar con la gente, de resolverles algún problema, de poder darles una solución. Y creo que eso fue algo que gracias a la experiencia corporativa me pude dar cuenta que me gustaba esta parte de interactuar con la gente. En paralelo, yo ya había arrancado un camino de desarrollo personal, un camino de crecimiento personal, porque yo creo y siento de verdad en mi corazón que todas las personas que estamos acá es porque de alguna u otra forma, en algún momento de nuestra vida hemos tenido tal vez experiencias dolorosas, tal vez experiencias ya sea de nuestro pasado, y de alguna u otra forma creo que lo que vivimos y la historia con la que llegamos a este negocio define hacia dónde queremos ir y hacia dónde queremos llegar. Y tal cual esa fue la historia para mí. Yo crecí en una familia donde afortunadamente nunca me faltó nada, tuve muchas bendiciones, pero sí me di cuenta que el dinero siempre fue un problema en mi familia, ¿no? En la relación de mis papás, siempre fue un problema en pues de repente yo me daba cuenta que había dinero, de repente no había dinero, entonces yo percibía ciertas cosas y es curioso porque creo que cuando somos chicos muchas veces percibimos cosas de nuestro entorno que incluso dices, qué loco que yo a mis 7 años, 8 años pensaba en cosas así o me daba cuenta de cosas que igual y no entendía con mi mente, pero las percibías en el cuerpo, ¿no? Y tal cual, creo que yo crecí un poco con esta idea de yo nunca quiero que el dinero sea un problema en mi vida y yo nunca quiero que el dinero limite lo que quiero o lo que puedo o no puedo hacer. Entonces, yo ya desde hace unos años empecé como este trabajo personal, empecé este camino de desarrollo personal que me encanta y me fascina y también es la segunda razón por la cual creo que este negocio me hizo completo clic en mi cabeza y en mi corazón. Y empecé a trabajar mucho toda esta parte de la abundancia, toda la parte del merecimiento, justamente porque no es lo mismo solo darte cuenta a darte cuenta y hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, creo que es importante esa responsabilidad de decir, ok, esto que viví no me define o esto que viví no lo quiero repetir o ya tengo identificado este patrón, ¿no? De cómo era en mi familia la situación económica o cómo era la relación con respecto al dinero de mis papás y yo elegí cambiar esa historia, yo elegí que eso no fuera algo que yo quería repetir y entonces, cuando llega este negocio a mi vida, que aparte llegó de una forma muy curiosa y quiero contarla para que vean que de verdad ustedes nunca saben quién puede estar escuchando cuando ustedes hablan de esta oportunidad de negocio. Yo llegué a este negocio literalmente sola porque a mí nadie me presentó el negocio. Una amiga que arrancó el negocio hace unos años, que fue contacto en frío de Katu. Esa amiga un día, un fin de semana, casual, ni siquiera con la intención de querernos afiliar o de querer que compráramos, nos contó de esta argentina loca, soñadora, que la había contactado y que desarrollaba un negocio de skincare y wellness y que viajaba por el mundo. Y no sé por qué, les juro que hoy si lo pienso con mi cabeza, no les podría explicar en palabras por qué a mí me llamó la atención o si hubo algo en específico que dijo, pero simplemente el hecho de lo que me logró transmitir de Katu, yo dije como que hay algo ahí que me puede interesar, ¿no? En ese momento yo estábamos justo en pandemia, yo ya llevaba pues un tiempo también haciendo ejercicio, siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con salud, con bienestar, con cuidado personal.
Entonces, la verdad, como estábamos en pandemia y creo que todos en pandemia empezamos, ¿no? A hacer estas compras de pronto un poco compulsivas de que los props para hacer ejercicio, el no sé qué. Entonces dije, es el mejor momento para comprarme mi Lumi porque la verdad es que el cuidado de la piel todavía no lo tenía tan establecido, no tenía una rutina como tan establecida, entonces dije, perfecto, mi amiga me contó de los productos, compré mi Lumispa, dije, este va a ser como el intro para empezarme a cuidar la piel. Entonces compré mi Lumi, a los 2, 3 meses compré un kit que en ese momento había creo que era la Boost con algunos productos de NutriEssentials y la verdad es que me encantaron. Entonces yo primero fui una clienta muy feliz que pues tal cual vi el testimonio en mí misma, vi mi transformación, me tomé mi foto de mi before and after. Desde un principio empecé a compartir en mis redes sociales cuando me llegó la Lumi, cuando me llegó mi paquete de la Boost, porque también siempre me ha gustado el tema de redes sociales. Digo, en ese momento todavía no me compartía como hoy en día me comparto, pero nada, arranqué con el producto, arranqué con mucha emoción, pero algo en mí, y de verdad es curioso porque como que algo en mí le llamaba la atención saber y conocer más del negocio. Entonces, en ese momento, unos meses después, Katu se pone en contacto conmigo, total que arrancamos, Katu me cuenta el negocio, Katu me platica de la oportunidad de negocio y la verdad es que en un principio yo no vi, obviamente vi la visión grande del negocio y vi 200,000, 300,000, 400,000 pesos mexicanos o estos famosísimos $40,000 al mes. Pero realmente como que en ese momento yo económicamente estaba muy bien, me iba muy bien en mi trabajo. Yo como tenía un trabajo en la parte comercial, también tenía la parte fija, que es un sueldo fijo que te dan, y tenía la parte variable. Pero justo como que ahí en ese trabajo me empecé a dar cuenta que la parte variable era donde un poco estaba en mi control lo que yo ganaba porque dependía 100% de mi meta, de mis resultados y ahí me di cuenta también como de este potencial interno que yo estaba teniendo de ir mucho más allá de la meta, ¿no? O sea, a mí en el trabajo corporativo, sobre todo en uno de los que estuve, yo era top performer, me iba muy bien, o sea, estaba, la verdad, hasta podría decir que en la parte profesional, como de los mejores momentos en mi carrera corta profesional de esa profesión, ¿no? Y la verdad es que arranqué Nuskin en paralelo para diversificar como un ingreso adicional, pero sí algo en mí, quizás en ese momento, porque yo estaba contenta en ese momento con mi trabajo corporativo, como que no tomé la decisión de hacerlo full time o de ir por todo, pero sí en mi corazón, y es curioso porque justo hace unos meses vi un mensaje que le mandé yo a mi novio cuando arranqué el negocio. Y me acuerdo que estuvo muy loco porque cuando yo leí ese mensaje dije, qué locura que mi yo de hace 2 años y medio o 3 años, escribió ese mensaje porque tal cual yo le puse, veo en esta oportunidad de negocio el que yo nunca me tenga que preocupar por el dinero y es algo que viví en mi familia, es algo que veo en mis papás, que veo en su relación y es algo que yo no quiero repetir. Entonces, si este negocio me va a dar la posibilidad de transformar mi realidad financiera, de transformar mi vida y de literalmente manifestar esa vida de sueños que veo, porque también ya había empezado con esta parte de visualizar y manifestar como tu vida, pero siento que por lo menos a mí me pasaba que antes de conocer este negocio, yo sentía que había una pieza que me faltaba para completar la ecuación de cómo iba a lograr esa vida mágica, soñadora, ¿no? Como que muchas veces, digo, todas conocemos ya el negocio, pero por lo menos antes para mí era cómo voy a tener una vida, ¿no? De lujo, de expansión, de crecimiento, en libertad, si estoy en una oficina o si lo que conozco es la carrera convencional profesional de estudio, trabajo, me quedo X tiempo en una empresa y me retiro a los 60 años con un ingreso mínimo, ¿no? Em, entonces, la verdad es que este negocio a mí es como que me abrió un espectro de posibilidades que por lo menos no existían en mi mundo y tal cual yo vi en este negocio, más allá de los productos que ya los usaba y ya me encantaban,
yo vi la posibilidad literalmente de crear una vida en libertad financiera, en flexibilidad, como sin tener esa preocupación con la que yo crecí en mi familia de que el dinero era un problema o de que de repente veía que había dinero, de repente no había dinero, de repente nos íbamos de viaje, de repente era hay que apretarnos el cinturón y entonces no hay que gastar y no hay que hacer nada. Entonces, sí creo que la historia que cada una trae, la historia que cada una vivió de chica o de adolescente o de adulta antes de llegar a este negocio, de alguna u otra forma define el para qué yo quiero construir este negocio. Y eso es lo que más les deseo, sobre todo a todas las que van arrancando el negocio, que de verdad se tomen ese tiempo y ese espacio de echarse un clavado hacia adentro y decir, ¿para qué yo quiero construir este negocio? Porque si tú te vas con el propósito que estás escuchando mío, o te vas con el propósito de Katu que quería viajar con sus amigas por el mundo, o te vas con el propósito de alguien más, esto no va a hacer coherencia y no se va a alinear a lo que tú quieres para ti y a lo que tú vas a construir por ti con este vehículo. Entonces, prácticamente mi primer año yo estuve desarrollando el negocio en paralelo. La verdad es que hice mi representante de marca, eso sí, fui muy obediente y fui muy buena alumna con mi upline, que se convirtió Katu mi upline porque mi amiga dejó el negocio. Y la verdad es que los primeros meses yo tenía como esta lucha interna y lo quiero contar porque quizás haya muchas acá que se puedan relacionar, sobre todo si hacen el trabajo o si tienen un trabajo paralelo a Nuskin. Yo al principio como que me sentía como con esta doble vida de por un lado, me dedico a este negocio de skincare, de wellness, y por otro lado soy ingeniera, entonces como que yo sentía que tenía una doble identidad y la verdad es que a mí sí me costó mucho al principio como quitarme todas las etiquetas que tú solita te pones o que la gente ya te pone, sobre todo la gente que te conoce de más tiempo, porque, ah, no, tú estudiaste ingeniería, ¿cómo vas a desarrollar un negocio de skincare y wellness? Y más a los ojos de la gente que hay muchos paradigmas con respecto a lo que hacemos, ¿no? Que si vendemos cremitas, que si es un negocio piramidal, que si es un negocio, de hecho, mi novio, su familia tuvo la experiencia de trabajar en otra empresa multinivel, no les fue bien, no, de hecho creo que hasta perdieron dinero. Entonces yo arranqué con el paradigma de él, ni siquiera mío, porque yo no conocía el multinivel, afortunadamente, entonces yo tenía mi mente en blanco, pero me acuerdo que cuando le conté a él, él sí me dijo, no, pero es que mi familia estuvo en una multinivel y la verdad no te quiero como, pues echar mala onda, pero la verdad es que pues a la gente que le va bien en ese tipo de negocios es muy poca. Y gracias a Dios, gracias a que yo tenía un trabajo personal y por eso creo que el trabajo personal es la base de todo y desde donde todo parte en este negocio, yo pude entender que eso me lo estaba diciendo desde su experiencia, desde su historia, desde lo que él vivió con su familia, lo que vivieron sus papás, pero eso no significaba que esa era mi historia o esa iba a ser mi historia. Entonces yo elegí a quién escuchar. Y esto se los cuento porque si van arrancando, probablemente van a tener mucha gente a su alrededor que va a tener opiniones de lo que es el multinivel, de qué es Nuskin, de si funcionan, si no funcionan las tecnologías, si la marca, si la compañía. Mucha gente va a opinar y va a haber mucho ruido allá afuera. Pero les deseo de verdad que si vieron acá algo en su corazón que se encendió cuando les contaron de la vida que puedes crear acá, de la libertad financiera que puedes crear acá, como que se agarren mucho a esa intuición, a esa decisión y que literalmente solo se escuchen a ustedes y a las personas que ya están donde quieren estar ustedes. Yo algo que hice fue tengo dos opciones. O me pongo a escuchar la historia de que a mis suegros no les fue bien y entonces a mí tampoco me va a ir bien porque entonces muy poca gente le va. O me cuento la historia de a mí también me va a ir bien y yo también la voy a romper y este va a ser el negocio que literalmente me va a ayudar a transformar mi vida, a transformar mi realidad financiera y a crear la vida que yo quiero crear. Entonces,
es muy importante que todo el tiempo estén conscientes de la historia que se están contando. El tiempo que lleven en el negocio, es importante que después de este Zoom, y las invito a que hagan la tarea de decir, ok, ¿cuál es la historia que me estoy contando? Me estoy contando la historia de que a mí tampoco me va a funcionar, o de que porque ya llevo 1 año y medio y no crezco, ya no es para mí, o me voy a contar la historia de que a partir de hoy empieza la etapa 2 de mi negocio y a partir de hoy la empiezo a romper y empiezo a conectar solamente con historias de éxito, solamente con historias de lo que sí quiero crear para mí en mi negocio. Em, Así que nada, como les decía, prácticamente el primer año arranqué el negocio en paralelo a mi trabajo corporativo. Uno de los errores que cometí, y no diría tanto error, sino más bien aprendizaje, yo no arranqué invitando equipo desde un principio, y lo digo porque vi que hay por acá muchas nuevas. Las invito a que empiecen a invitar desde el minuto uno, porque el negocio se vuelve muy pesado y se vuelve literalmente insostenible si no armas equipo. O sea, a menos de que quieran estar acá para pagar sus chicles, literalmente, el negocio no se vuelve sostenible si no armas equipo. Entonces, prácticamente el primer año yo me tardé unos meses, les digo que cerré mi representante de marca, me tardé unos meses en empezar a armar equipo, y la verdad es que todos esos meses yo tuve que sostener mi representante de marca. Obviamente yo tenía tanto el compromiso porque ya estaba acostumbrada a trabajar por metas, que me acuerdo que muchas veces era, ok, tengo que, no sé, comprar 2 colágenos para llegar a mis 2000 puntos, ¿no? Ok, tengo que... Obviamente me incomodaba en ese sentido de decir, yo esto lo sostengo porque lo sostengo, pero realmente al principio no empecé a invitar porque en mi cabeza estaba esta idea y este paradigma de, es que cómo le voy a contar a la gente que yo estoy haciendo esto si yo soy ingeniera, y si la gente ya tiene como una percepción de mí de que yo estudié ingeniería y estoy trabajando en esta empresa y me está yendo muy bien. La verdad es que eso es como lo que a mí más me trabó al principio, como el quitar todas esas etiquetas que muchas veces ni la gente te pone, pero que tú solamente es como que lo tienes aquí, y muchas veces esos miedos y esas limitaciones solo existen en tu cabeza y ni siquiera la gente a tu alrededor tiene esas ideas de ti. Entonces llega el momento en el cual yo tomo la decisión junto con mi novio de irnos a vivir juntos, y en ese inter me cambio a otro trabajo. Yo seguía haciendo Nuskin, ya había armado equipo, ya, pues, había llegado a ser socia Lápiz, tenía un muy buen equipo y tal. Y la verdad es que en ese momento yo no tomé la decisión de renunciar al mundo corporativo, porque el venirme a vivir con mi novio implicaba, pues, gastos, implicaba ya pagar una renta, implicaba ya muchas otras cosas que a mí, también por mi historia con respecto al dinero, era como, no, yo tengo que tener algo seguro porque tengo que pagar la renta, porque tengo que pagar, ¿no? Muchas cosas. Y la verdad es que en ese momento, lo que a mí me pareció como mi plan, que también quiero que sepan, es que muchas veces el plan que tienes en tu cabeza no es el plan que tu corazón está eligiendo, y a veces toca bajar las barreras de la cabeza y escuchar al corazón. Pero en ese momento a mí lo que me hizo sentido fue: me cambio de trabajo, que tengo un mejor sueldo, me voy a vivir con mi novio y sigo haciendo Nuskin en paralelo. Y afortunadamente llegué a un trabajo donde me sentí tan incómoda que yo siento que literalmente el universo fue como que me fue empujando así de renuncia, 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 renuncia. O sea, hagan de cuenta que yo llegaba a la oficina y me sentía como león enjaulado. Katu, que está por acá, no me dejará mentir. De repente nos teníamos que conectar a presentaciones de negocio, yo desde el baño de la oficina, o yo de repente, no sé, me acuerdo que en mi hora de comida me huía a un cafecito que estuviera por ahí cercano para tomar presentaciones de negocio, o llegaba antes a la oficina para tomar un iniciar con Katu. Entonces yo empecé como a darme cuenta que lo que de verdad disfrutaba era hacer Nuskin, que mi atención, mi intención y mi energía querían estar en esto, pero obviamente, pues
mi tiempo y mi compromiso de cierta forma estaban en mi oficina, porque tengo un horario, porque tengo un jefe, porque tengo que cumplir, porque acá sí le tengo que rendir cuentas a alguien. Entonces yo me sentía como en esta dualidad de la vida entre quiero estar acá, pero tengo que estar acá, pero quiero estar acá. Y la verdad es que llegó un punto donde hasta dejé de disfrutar el tener presentaciones de negocio, el empezar a armar mi equipo, porque pues lo estaba haciendo como un poco escondidas, ¿no? Obviamente yo a mi jefe no le podía decir, ay, me voy a una presentación de negocio, ahorita regreso, ¿no? Bye. Entonces era como hacerlo escondidas y era como esta, pues sí, esta sensación incómoda de decir, no lo quiero hacer así. Y como me di cuenta que realmente lo que yo quería era emprender full time mi negocio, ¿no? Tomé a los 8 meses de estar en ese trabajo, tomé la valiente decisión de renunciar. Y renuncié sin ganar lo mismo que ganaba en mi trabajo corporativo. Y esto lo cuento porque también seguro lo han escuchado de la historia de Dani Flores. A veces pensamos o limitamos nuestro crecimiento, nuestra felicidad, nuestra expansión a una condición que tiene que suceder antes de que yo tome la decisión. Cuando gane más en mi trabajo, en mi emprendimiento de Nuskin, renuncio. Cuando llegue mi socia Rubí, Team Elite Platinum 4 estrellas, entonces ya me pongo a accionar en serio. Cuando ya y realmente ahí lo único que estás frenando es tu propio crecimiento y tu propia transformación. Y justamente es al revés. Creo que, como dice Katú, todos crecimos con este paradigma de ver para creer. Y acá en este negocio hay que cambiarlo a creer para ver. Si yo creo que soy Team Elite, que tengo el equipo más grande del mundo, que tengo un equipo en crecimiento, en expansión, eso es al final voy a traer, lo que voy a emanar, lo que voy a expandir y eso es lo que va a llegar a mi vida. Entonces, yo dije, si quiero que lleguen personas comprometidas, personas alineadas a mi propósito, a mi visión, yo tengo que ser la primera persona que se comporte como esa team elite que quiero que llegue a mi equipo, porque con qué cara yo le voy a decir a mi equipo, oye, mira, te tienes que conectar a todos los Zooms, a las capacitaciones, presentar todos los días, si yo estoy aquí en una oficina encerrada tratando de huir, tomando la presentación de negocio en el baño, entonces yo literalmente empecé a sentir que no estaba siendo coherente entre lo que quería y entre lo que estaba haciendo. Entonces, por eso para mí fue una decisión muy importante el hecho de renunciar al mundo corporativo y me gusta contar que no ganaba lo mismo en Nuskin porque eso hubiera sido la decisión fácil. Y a veces creemos que las cosas se van a dar fáciles y sí, las cosas sí se pueden dar con facilidad, pero hay que incomodarnos y hay que aventarnos y dar el salto de fe hacia lo desconocido. Y tal cual yo lo hice confiando en que la vida, el universo, Dios me iban a sostener porque yo estaba alineada a la vida que quería crear, alineada a la vida que quería expandir y alineada también al ejemplo que quería hacer para mi equipo. Y justo por eso quise poner en la descripción que por ahí leyó Mauge, que para mí lo más importante en este negocio es inspirar desde tu propio ejemplo, porque no hay mayor. Ahora sí que no hay cosa más poderosa que hablar desde tu propia experiencia y hablar desde lo que tú estás viviendo, desde lo que tú estás haciendo, porque no hay una coherencia entre yo decirle algo a mi equipo, pero yo voltearme y hacer otra cosa. Entonces, también las invito a que hagan este ejercicio de conciencia de decir, estoy alineada con eso que quiero atraer, estoy realmente alineada con el tipo de socia que quiero atraer, estoy accionando desde ese lugar, estoy yo haciendo la transformación personal, porque igual lo decían el otro día en una capacitación, acá tenemos muchísimas herramientas de crecimiento, de desarrollo personal, capacitaciones de liderazgo, de mindset, de todo, pero también es responsabilidad de una ir a terapia, ir a la astróloga, ir a la terapeuta, el tipo de terapia que a ustedes les guste, con el que ustedes conecten, con el que ustedes resuenen, para que este negocio se vuelva mucho más fácil. Y justo
algo que me gusta compartir como de este proceso de transición es que justo en ese momento yo estaba pasando personalmente por momentos muy difíciles en mi vida. Mis papás se separaron con problemas económicos. Entonces, lo cuento no por ponerme en un lugar de víctima, sino que lo cuento porque creo que muchas veces frenamos nuestro negocio por estar atravesando problemas personales, problemas, o situaciones personales, y la realidad es que todas pasamos por problemas personales, todas tenemos situaciones, todas tenemos un mundo fuera de Nuskin, pero para mí justo esa fue como la gasolina de decir, justo porque yo no quiero repetir la realidad financiera de mis papás, justo porque yo quiero cambiar patrones, justo porque yo quiero sanar, yo tengo que hacerlo diferente. Y obviamente, y hasta me da sentimiento porque obviamente es difícil atravesar un proceso familiar, atravesar un proceso personal y más en este caso que sobre todo como que le daba justo a esa parte de mí de el tema del dinero que yo viví con mis papás y que lo percibía así de chiquita, con que ellos se estuvieran separando y que tuvieran un problema económico, pero justo yo dije, lo mejor que puedo hacer hasta por ellos es yo transformar mi realidad y yo ser ejemplo no solamente para mi equipo, sino ser ejemplo para mis papás de cómo sí se puede salir de un lugar, de cómo sí puedes hacerlo diferente, de cómo sí puedes, ¿no? O sea, como que para mí fue esta responsabilidad personal de decir, yo elijo hacerlo diferente y con mi ejemplo y con mi camino y con mi transformación, ojalá que pueda iluminar el camino de mis papás, el camino de mi equipo, el camino de toda la gente que va a llegar y el camino al final de toda la gente que te está viendo y que te está escuchando, porque algo que también me he dado cuenta hoy en día que me comparto más en redes sociales y que me comparto más ahora también en unas clases de ejercicio que doy, ahora también soy coach de Mat Pilates, es que muchas veces estás inspirando a gente que ni siquiera te imaginas. Entonces, en lugar de pensar, qué pena subir mi historia haciendo ejercicio o qué pena subir mi historia lavándome la lumi, piensa en a quién puedo estar inspirando a través de mi hábito de ser constante con el ejercicio, mi hábito de lavarme la cara todos los días, porque de verdad hay gente allá afuera que te está viendo, hay gente a la que estás inspirando que probablemente no te lo han dicho, que probablemente ni siquiera las tienes tú en el radar y probablemente gracias a ti esa persona empezó a hacer ejercicio o gracias a ti esa persona que vio tu historia saliendo de hacer ejercicio se paró de la cama para irse a hacer ejercicio. Entonces, en lugar de poner el foco en, ay no, qué pena compartir sus stories y qué pena subirme haciendo ejercicio o qué pena subirme lavando la cara, piensa en, tal vez esta historia está inspirando a alguien, tal vez esta historia está moviendo a alguien y creo que por eso arrancaba contándoles que lo mejor que pueden hacer para honrar su camino es contar su historia. Y lo mejor de este negocio es que literalmente esa es la forma para armar equipo, es contar tu historia desde qué vi yo acá, por qué elegí este vehículo y por qué decidí renunciar al mundo corporativo, por qué decidí renunciar a otras formas de generar dinero, a otras formas de trabajar y con tu historia a veces es simplemente lo único que necesitas, porque creo que muchas veces cuando arrancamos, y sobre todo lo digo por las más nuevecitas, tienes como este síndrome del impostor de decir, híjole, no, yo no he ganado tanto dinero o yo no soy team elite todavía o yo no tengo los $40,000 al mes y entonces, ¿cómo voy a hablar de el negocio si apenas acabo de vender una pasta de dientes, ¿no? Pero cuenta tu historia porque al final tú llegaste hasta acá por una historia, por algo que viviste que quizás te hizo despertar, que quizás te hizo querer una vida diferente, que quizás tuviste una experiencia dolorosa, una experiencia traumática, una experiencia de la cual tomaste la decisión de darle la vuelta. Entonces, al final, creo que es importante como conectar mucho, como les decía, con ese para qué quiero construir este negocio y compartirlo desde ese lugar, independientemente de si ya ganaste dinero, si no ganaste dinero, si ya te ganaste el viaje, si no te ganaste el viaje, etcétera. Entonces, continuando con mi historia, eh, tomo la decisión de
renunciar y me voy a los prácticamente 10 días a la convención de Utah. Yo dije, si voy a hacer esto, lo voy a hacer en serio. Y de verdad en ese momento fue un sacrificio económico para mí y me gusta decirlo porque creo que al final este tema de los eventos acaba siendo siempre un sacrificio, ya sea económico para las mamás de dejar sus hijos, para, ¿no? Siempre hay como un sacrificio de por medio, pero una persona muy sabia en una convención me enseñó que los sacrificios es hacer las cosas sagradas. Así que creo que es importante que si tienen la visión de hacer este negocio, tomen la decisión de ir a la convención. Por eso ahorita que decía mi querida Mauge, en octubre estar todas ahí en la convención, porque para mí fue como empezar la etapa 2 de mi negocio, ¿no? Dije, ok, bueno, lo que hasta ahorita construí en el año que estuve haciéndolo en paralelo, con el título que alcancé, con el equipo que llegó, con el equipo que se fue, con el equipo que lo que sea, agradezco, sé que no empiezo de cero, porque al final nunca empiezas de cero, siempre puedes volver a elegir, pero tienes toda la experiencia y todo lo aprendido y todo lo transformado en los meses que ya llevas, y esto quizás lo digo más por las personas que llevan más tiempo, que pues llegan momentos en el negocio donde son de pronto un sube y baja, o de repente estás en un momento donde sientes que no estás creciendo, donde sientes que estás estancado, y siempre puedes volver a empezar y siempre puedes volver a elegir hacia dónde quieres caminar y qué quieres construir con el negocio. Y quiero que sepas que no empiezas de cero, incluso si llevas poquito tiempo en el negocio, ya tienes lo que aprendiste o todo lo con lo que llegas de aprendizaje de algún otro trabajo, de alguna otra experiencia laboral, de algún otro puesto de liderazgo en el cual tal vez estuviste. Entonces, me encanta esta parte porque para mí fue como la etapa y la temporada número 2 de mi negocio en Nuskin, y donde dije, yo de aquí no me voy hasta la vejez. Literalmente, o sea, yo en ese momento tomé la decisión de que mi negocio fuera un proyecto de vida, y genuinamente así lo veo y así lo comparto. Para mí, Nuskin no es un negocio, no es solo mi vehículo económico, no es solamente mi oportunidad de negocio, es un proyecto de vida, porque yo sé que este negocio me va a dar la posibilidad de hacer lo que se me cante y lo que yo quiera hoy, mañana, en un año, en 2 años, en 5, en 10 o en 15. O sea, genuinamente yo en este negocio veo flexibilidad, veo libertad, veo posibilidades, y sobre todo veo esta parte por la que yo arranqué, de nunca tener que limitarme por el dinero y nunca que el dinero nunca sea una preocupación en mi vida. Obviamente para eso he tenido que trabajar mucho el tema del dinero, el tema de las creencias limitantes y muchas cosas que incluso les podría decir que son mucho más profundas y mucho más energéticas que racionales. Pero gracias a este negocio he aprendido mucho a ir hacia adentro, y justo lo compartía con una socia mía el día de ayer, y sobre todo uno de los grandes aprendizajes que he tenido en el último año, porque yo soy una persona que de pronto tiende a buscar mucho la validación externa, ¿no? De decir, bueno, si renuncié, pues quiero que mis papás me digan, ay, sí, qué bueno que renunciaste para desarrollar tu trabajo, o tu emprendimiento de Nuskin. Como que a veces yo, pues sí, tiendo a buscar como esa validación externa, y justo algo que he aprendido, o tendía, ya no, eh, es que en este negocio la única persona que necesita validarse a sí misma eres tú a ti. Porque si tú estás esperando a que la validación venga de tu pareja, de tus amigas, de tu entorno, de la gente que te sigue en Instagram, probablemente siempre te vas a quedar esperando frenada, o vas a crecer en chiquitito porque te va a dar miedo crecer, porque te va a dar miedo expandirte, porque te va a dar miedo hablar. Entonces, la validación empieza y termina contigo. Tú eres la única que tiene que estar validada, y por eso yo tomé la decisión de ir a la convención, porque dije, a ver, ok, esto o el negocio para mí se basa en dos pilares de confianza, que es en el negocio y en mí.
¿no? Para tener validada la parte del negocio, de la compañía, del modelo de negocio, de los productos, pues tengo que ir al corazón de la compañía y tengo que ver ahí cómo hacen casi casi la LumiSpa, cómo están los laboratorios, cómo está la compañía, cómo están las oficinas. Y la verdad es que esa experiencia de ir a la convención te transforma porque no solamente es validar el negocio y la compañía, sino que también es conocer a muchas otras personas que como tú también arrancaron en una situación difícil o que arrancaron por una historia de vida o por algún momento difícil que atravesaron y ver a alguien que ya está ahí es como que te acerca esa visión hacia ti y te das cuenta que ni yo, ni ninguna team elite, ni nadie a quien hayas idolatrado e idealizado tiene algo diferente que tú no tengas. La diferencia es que esa persona, como dicen en Argentina, y me encanta usar esta frase, se bancaron el proceso de atravesar la incomodidad, de atravesar el dolor, de atravesar los momentos difíciles, de sostenerte en esos momentos difíciles. Entonces, creo que la experiencia con la que yo arranqué la segunda etapa de mi negocio, que fue yendo a la convención de Utah transformó por completo la visión que yo tenía del negocio. Y prácticamente desde ahí ya llevo 1 año y medio desarrollando el negocio full time. Como les platicaba, en paralelo también doy clases de ejercicio porque me encanta todo lo que tiene que ver con salud, con bienestar, con mindfulness y me encanta toda esa parte también y creo que también el negocio pues te invita mucho no solamente a la parte física, ¿no? De cuidarte más físicamente, sino que te invita mucho a la transformación y al crecimiento, porque al final todo parte de ti, ¿no? Como les decía, esta parte de la validación, pero también la parte de sostenerte. Y creo que es algo que también en los últimos meses he puesto mucho en práctica, esta parte de sostenerte en los momentos difíciles. Y lo digo para las nuevas, para que sepan que no todo es color de rosa en este negocio, va a haber muchos momentos de frustración, muchos momentos de incomodidad, muchos momentos en los cuales igual iban a pensar en dejar el negocio, van a pensar en botarlo. Yo honestamente, los momentos donde pienso o he llegado a pensar en dejarlo, digo, a ver, ¿en qué otro lugar voy a tener lo que aquí tengo? En ninguno. Entonces, mejor, bueno, ya una lloradita y a seguirle, ¿no? Em, pero realmente creo que es muy importante aprender a sostenerte a ti misma, porque al final este negocio se expande o se contrae dependiendo de ti, de tu energía, de lo que tú eres, de lo que tú haces, de lo que tú expandes. Entonces, es un regalo de verdad que este negocio te invite a profundizar tanto en ti, a interiorizar tanto en tus miedos, en tus limitaciones, en tus trabas, porque por lo menos yo no he encontrado, y si alguien aquí ha encontrado algo mejor, nos invita a las 132 personas que estamos conectadas, pero yo no he encontrado ninguna oportunidad en la cual a través de tu propia transformación, a través de tu propio proceso, a través de bancártela y de caminar en esos momentos difíciles y en esos momentos donde igual y no sabes ni por dónde ir ni qué hacer, en el camino o como efecto secundario ganas dinero, mejoras la calidad de tu piel, tienes amigas por el mundo, viajas. O sea, para mí el tema de los viajes, por ejemplo, yendo al punto que justo en una semana me estoy yendo a París, a mi segundo viaje de éxito y creo que es algo increíble. Yo como Katu no arranqué el negocio por viajar, pero hoy en día ya creo que la parte de los viajes sí o sí es clave para darle dirección al crecimiento de tu negocio. Pero esta parte de los viajes me parece una locura, porque aparte la gente, ahora que ya me voy a París, me decía, suerte en tu viaje de negocios. Y yo, ¿cuál viaje de negocios? O sea, me voy a ir a disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, me encanta que tenemos un trabajo que nos invita a viajar, que nos invita a crecer, que nos invita a expandirnos. Y yo creo que esta parte de los viajes, y me gusta contarla y transmitirla
desde mi experiencia y desde lo que los viajes han sido para mí, yo tuve la oportunidad de llevar a mi papá al primer viaje de éxito y bueno, conociendo un poquito del background que ya les conté de la historia de mis papás, ellos justo se separaron hace recientemente, hace un año y cachito, pero yo desde hace 2 años en un retiro de Juan Lucas Martín, que quienes no conozcan a Juan Lucas Martín, síganlo, es lo máximo. Es un gran mentor y guía argentino. Aparte, yo estoy rodeada de puros argentinos, aunque soy mexicana. Justo en un retiro de Juan Lucas Martín, me acuerdo que escribí en una lista de cosas que querías materializar en los próximos años, escribí llevar de viaje a mi mamá y llevar de viaje a mi papá. Y ya tuve la fortuna de cumplir los 2 gracias a Nuskin, literal, obviamente gracias al trabajo que he hecho, a toda la acción, toda la intención que le he puesto a estos viajes, pero digo, qué locura que en septiembre me llevé a mi papá a Whistler. Ahora, la próxima semana, me estoy llevando a mi mamá a París y digo, ¿qué es esta locura? O sea, qué locura que a mis 29 años estoy teniendo la posibilidad de llevar a mis papás de viaje y más como que ha sido un regalo todavía mucho más significativo por esto que les conté de ellos y por que ha sido también pues un proceso difícil como familia, ¿no? Y digo, qué increíble regalo el que les estoy pudiendo dar. Y ahí es donde te das cuenta, y lo compartía el otro día, que este tema de los viajes, y lo cuento porque me emociona y hasta lo podrán escuchar en mi voz y verlo en mis ojos, qué locura que este negocio llega a un punto donde ya no se trata de ti, ya no se trata de tú ganarte el viaje, ya no se trata de tú, se trata de cómo esto que estoy haciendo impacta la vida de mis papás, impacta la vida de mi familia, impacta la vida de mi novio, impacta la vida de mi equipo, impacta la vida de muchas personas. Yo siento que como que cada acción, cada logro, cada meta que vamos construyendo en este negocio no se trata del reconocimiento que tienes en los 5 minutitos, que está padrísimo que todo el mundo te aplauda y también es válido y se recibe con mucho amor y gratitud, pero para mí es como cuando avientas una piedra en el agua que empieza a generar este efecto de empezar a expandirse, literal así es, porque todo lo que haces empieza a generar ese efecto y yo no sé si mi mamá tal vez ahora que vaya al viaje se inspira y entonces decide, no sé, arrancar el negocio. Por ahí si la ven en París, le hacen una presentación de negocio, no, no es cierto. Em, pero de verdad lo cuento porque tú nunca sabes cómo ese impacto puede empezar a permear en la vida de todas las personas a tu alrededor y obviamente en la vida de tu equipo y de cada persona que va llegando a tu equipo y creo que eso es lo más padre de el negocio, sobre todo cuando tomas la decisión y tienes la visión de hacerlo en grande, que ya no solamente se trata de ti, de transformar tu vida y de crear tu realidad, sino que se trata también de cómo tu ejemplo y cómo tu historia empiezan a generar ese ripple effect en todas las personas a tu alrededor. Así que nada, creo que me extendí un poco, pero bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, no sé si quieran alguien preguntar algo por ahí en el chat. Wow, 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 Martu, o sea, qué increíble todo lo que nos compartiste. Sos tan linda por fuera y por dentro. Y yo creo que, bueno, ¿no? Leyendo el chat de las chicas que iban compartiendo a medida que ibas hablando, ¿no? De a cuántas inspiraste, ¿no? Y este último ejemplo que acabas de dar de la piedrita es como literal, ¿entendés? Uno no sabe a cuántas personas le puede estar cambiando la vida por pequeños actos, como hacer tu ejercicio o comer tu comida sana o levantarte de o sea, literal, o pasarte la Lumi. Así que gracias por inspirarnos hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta que nos pueda levantar la mano y le abrimos el micrófono. Pero gracias por inspirarnos. Fue mágica esta hora, no te extendiste, no nada, fue perfecto.
como sos vos. No, gracias. Gracias a todas ustedes, gracias por su tiempo, por su presencia, por abrir su corazón, porque por ahí veo que me ponen en los comentarios que gracias por abrir mi corazón. Y realmente yo lo hice porque sentí el espacio y sentí la comodidad de hacerlo y creo que hasta conté cosas que nunca había contado por acá con el equipo, pero creo que es muy lindo como realmente ir a lo profundo del corazón, porque desde ahí es como desde donde parte todo lo que eres y todo lo que haces y si alguien se puede sentir identificada con mi historia, em, por eso lo cuento y también como que me gustaría cerrar con esta parte de que, sobre todo para las más nuevas, que todo lo que escuchen, que todo lo que por ahí de pronto como que vemos muy lejano y lo digo y me lo digo también a mí, ¿no? Porque de pronto la mente que quiere controlar el tiempo, cuándo va a llegar, la meta, el viaje, el team elite, ¿no? Como que a veces vamos muy deprisa por la siguiente meta sin realmente hacer conciencia de por qué estoy aquí, para qué quiero construir este negocio, ¿no? Como que a veces nos gana la mente y nos gana la siguiente meta y a veces creo que perdemos el rumbo de regresar a la base, regresar a ti, decir, ok, ¿por qué empecé esto? ¿No? O sea, ¿por qué me llamó la atención? O puede ser incluso que ese propósito se vaya transformando en el tiempo y también es perfecto, no tienen que tener una historia difícil o algo así que te mueva, igual y simplemente puede ser porque soy mamá y tengo hijos y quiero darles un ejemplo a ellos o no, o sea, al final no todo propósito tiene que partir desde una situación dolorosa, pero sí creo que es importante que tengan muy en mente el para qué quieren construir este negocio. Por ahí veo que alguien preguntó qué es lo que más he hecho para desbloquear miedos y creencias limitantes. Pues lo que más he hecho, literal, es accionar, avanzar, dar un paso hacia adelante. Creo que muchas veces nos dejamos paralizar por los miedos, por la mente, y creo que ahí es bien difícil porque entre más sigues alimentando ese miedo, entre más sigues dándole vueltas a eso que te está frenando, es como que literalmente con tus pensamientos, con tu energía, con tu atención, estás alimentando ese miedo y obviamente lo que sucede es que ese miedo se empieza a hacer más y más y más y más grande y le das cada vez más fuerza y entonces te paraliza más y entonces te cuesta más avanzar. Entonces, yo las invito a que en el momento en el que identifiquen algún miedo, algo que las está deteniendo, vean de qué forma puedo avanzar o de qué forma puedo dar un pasito hacia adelante. A veces ese paso hacia adelante se va a ver de este tamaño, a veces ese paso hacia adelante se va a ver de este tamaño, a veces ese paso hacia adelante se va a dar con las piernas temblando literalmente y a veces se va a dar firme, sin vuelta atrás, pero sí creo que el movimiento es lo que te saca de la cabeza, es lo que te saca de estar como todo el tiempo ahí alimentando. Obviamente, como les decía, hay muchas terapias y muchas herramientas, tanto dentro del negocio como fuera del negocio, pero bueno, a mí por lo menos me encanta la parte de constelaciones familiares, me encanta Human Design. Ahora sí que yo soy todóloga y todas las herramientas que me resuenen y me gusten las tomo y las integro en mi vida porque creo que al final como que se trata de ir haciendo tu cajita de herramientas, no solamente para el negocio, sino para la vida en general, porque la vida es eso, la vida es cambio constante y si algo yo he aprendido de mi vida y de estos últimos 2 años, no solamente en el negocio, sino en todo lo que se ha movido en mi vida personal, es que nunca vas a estar estático y nunca vas a estar en el mismo lugar y al contrario, hay que dejar fluir, hay que dejar avanzar, hay que dejar que el cambio suceda. De hecho,
las palmeras, por ejemplo, está como este ejemplo de los árboles, ¿no? Las palmeras, que son las que están normalmente en la playa, en lugares donde hay viento, están diseñadas para que con el viento se muevan y sean flexibles, ¿no? Por el contrario, un árbol en el bosque, que obviamente pues es un clima donde no hay mucho viento, pues está más enraizado en esa tierra y por lo tanto está más rígido y no se mueve. Pero ¿qué pasa? Si tú no eres flexible en la vida como esa palmera, pues lo que va a llegar a suceder es que te vas a romper, ¿no? Entonces también como que las invito a que suelten el control, a que suelten como la cabeza en el sentido de las metas. Obviamente es importante ponerte una meta, pero como que no querer controlar, lo digo por experiencia propia, porque de repente quieres controlar y los puntos y la que mi equipo es lápiz y entonces que ella haga y que ella se convierta y entonces, ¿no? Como que quieres tener aquí a todo mundo controlando y que todo mundo haga y a veces eso solamente genera el efecto de que las cosas se rompan en lugar de ser flexible, en lugar de mantenerte pues sí, como en el cambio, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay un montón de herramientas que tenemos a nuestra disposición para apoyarnos. Por ahí veo que me preguntaron qué fue lo primero que hiciste para publicitarte en Nuskin, comprarte la Lumi, enviar WhatsApp, pues de todo un poco. O sea, yo arranqué, como les decía, como clienta, entonces prácticamente empecé a usar los productos desde antes de arrancar el negocio y empiecen a compartirse por todos lados. O sea, como que no se limiten a, bueno, primero voy a arrancar por WhatsApp o primero voy a arrancar por Instagram o TikTok. Literalmente yo les diría que empiecen a hablar por Instagram, por TikTok, por en reuniones presenciales si tienen, si hoy en la tarde van a una cena, que saquen el tema de conversación de Nuskin, del negocio que están desarrollando, aprovechen esa parte. Prácticamente, por ahí contestando la pregunta de Anali, prácticamente todo el equipo que yo he hecho ha sido en frío. Sí he tenido equipo de contactos calientes, o sea, sí en algún momento tuve una amiga que arrancó el negocio conmigo, pero prácticamente todo el equipo que ahorita tengo fue contacto en frío. Por ahí les recomiendo que vean la capacitación que hubo esta semana de Katu y de Isa, que hablan mucho de esta parte de invitar al negocio. ¿En qué momento me di cuenta que era momento de renunciar? Pues les digo que fue curioso porque yo creo que el universo trabaja de formas misteriosas y como que yo siento que de verdad, o sea, les juro, el universo me empezó a empujar, como que fueron pasando cositas, sobre todo en el trabajo en el que yo estaba, que decía, siento que ya, es momento. Obviamente mi cabeza era de, no, no, ¿cómo va a ser momento? Sí, ¿no? O sea, te acabas de cambiar, llevas 8 meses. Obviamente, como mi novio y yo tomamos la decisión de irnos a vivir juntos, pues no arrancamos de la forma fácil, por así ponerlo, donde te casas y todo el mundo te paga casi casi tu departamento amueblado y llegas a tu departamento y ya está todo, sino que fue pues empezar desde cero y empezar a ir amueblando nuestro departamento. Entonces, en mi cabeza, claro que era, ¿cómo voy a renunciar si tengo que pagar esto, si tengo estas cuentas? Pero la verdad es que creo que yo creo que tu corazón ya siempre sabe el camino de lo que quieres hacer. La que te limita es tu cabeza, que es, ¿no? La que te va mandando como estos pensamientos de, no, no, ahorita no puedes, renunciar porque tienes que pagar estas cosas. No, no, ahorita no es buen momento, ¿por qué? ¿No? Pero realmente lo que está haciendo tu mente y tu cuerpo es que te están intentando proteger, porque literalmente ese es el mecanismo de defensa del cuerpo, ¿no? Activar este modo fight or flight, de decir, estás en un momento de peligro, tienes que huir casi casi. Y obviamente ese peligro, en mi caso, pues era como esta inseguridad de no tener algo fijo. Pero al final yo les puedo decir que es la mejor decisión que he tomado porque fue lo que me movilizó a decir, esto me sale porque me sale. Porque antes, la verdad es que, pues estás en un lugar cómodo de decir, bueno, pues si este mes no
invito, pues no pasa nada, tengo mi sueldo fijo. Bueno, pues este mes si no hago mis puntos de éxito, bueno, pues ya me voy al siguiente viaje, ¿no? Y entonces para mí ponerme en esa situación incómoda fue lo que me hizo a decir, esto ya no va a ser mi plan B, esto va a ser mi plan A y me va a salir porque me va a salir, punto. Entonces, cuando tomas esa decisión, obviamente no la tienes que tomar solamente dejando un trabajo corporativo o tomando una decisión como la que yo tomé, pero para mí eso era lo que hacía coherencia en ese momento y lo que hacía sentido. Em, pero yo creo que en tu corazón si es que estás en esa disyuntiva, yo creo que tu corazón ya sabe y simplemente a veces es tu cabeza tratando de frenar o evadir esa incomodidad, ¿no? Así que bueno, no me quiero extender mucho más para que quede la grabación. Quiero agradecerles a todas por su tiempo, por su espacio, por su presencia. Me encantó compartir estos 50 minutos, una hora con ustedes. Bueno, gracias, Martu. La verdad, un lujo, un placer. Cuántas cosas que nos transmitiste y nos enseñaste hoy. Así que gracias de vuelta por aceptar venir hoy a compartir tu historia tan linda y tan profunda. Así que gracias. Gracias a ustedes. Besos a todas. Y en el Besos, próximo gracias, viaje chicas. de éxito, ahí estamos todas, ¿eh? Así Todas ahí. que las que no tengan en su calendario ya la fecha, se lo van anotando. Así es. Y después a Utah. Sí, qué emoción. Besos a todas. Bye bye, Bye. bonito fin.